cita de Jack W. El segundo paso es mi favorito por su referencia al sano juicio. Cuando dudo de la existencia de Dios o de su participación, este paso me asegura de que la gracia se da. Jack W. Segundo paso. Llegamos al convencimiento de que un poder superior podía devolvernos el sano juicio. Amo el segundo paso. Cuando comencé mi recuperación de la codependencia, estaba deshecha por el comportamiento de las personas a mi alrededor. Había abandonado mi vida y a mí misma. Lo que hacía para que los demás vieran la luz eran locuras. Estaba fuera de control. Después de rendirme al primer paso mediante la aceptación de mi impotencia e ingobernabilidad, el segundo paso me trajo un respiro y la esperanza. Ahora llevo algún tiempo en recuperación, pero aún amo este paso. En los días en que se me olvida lo que sé de la recuperación, cuando mi mente gira, cuando regresa la vergüenza, cuando la ira, el resentimiento y los viejos esquemas vuelven a controlarme, cuando se me olvida que está bien ser quien soy y que está bien poseer mi propio poder, cuando siento pánico o me torno miedosa, cuando comienzo a depender obsesivamente de los demás en un intento de hacerme sentir o devolverme la realidad, entonces sé qué hacer. Vuelvo al primer paso para situarme y recordar quién soy. Luego recorro el segundo para convertirme en todo lo que soy capaz de ser. El segundo paso nos pone en el camino, un nuevo camino, una vía que contiene más poder y dirección de lo que podríamos tener solos. Es el paso de la transición. Nos lleva de donde estamos a donde queremos estar. Todo lo que nos pide es que creamos. De hecho, solo nos pide que lleguemos al convencimiento. Lo hacemos abriendo nuestra mente y corazón y conectándonos con otros en recuperación. Devueltos al sano juicio. Sara es una mujer atractiva que se viste con colores alegres y habla con un fuerte acento de la costa este de los Estados Unidos. Hace 6 años, su vida y sus relaciones estaban fuera de control. Hoy tiene una buena relación consigo misma y dirige un programa de tratamiento para la codependencia. Sara comenzó su recuperación hace 16 años asistiendo a juntas de los 12 pasos pasos de comedores compulsivos anónimos, CCA, aunque trabajó en su programa algo, aunque trabajó en su programa algo faltaba en su vida. Entré como comedora compulsiva, luego caí en bulimia y anorexia, me convertí en adicta al sexo, a las relaciones afectivas y a las pastillas, dijo Sara. Me quité el sobrepeso, me veía bien, pero me sentía vacía, como en muchas ocasiones anteriores. Pensé que el vacío tenía que ver con esas cosas externas. Mi marido era alcohólico. Mis amistades en CCA decían que yo tenía lo mejor de ambos mundos. Estaba casada y también tenía aventuras con los hombres vulnerables que llegaban al programa. Me sentía vacía, sola, avergonzada y culpable. Pero no sabía entonces lo que era la vergüenza y la culpa. Ahora lo llamo el complejo del agujero en el alma, dijo Sara. 7 años más tarde, sucedió el primer derrumbe en la vida de Sara. Tramitaba el ingreso de su madre a un asilo y se preparaba para pedir el divorcio a su marido, pues estaba involucrada en un intenso romance. La noche que iba a pedir el divorcio, sufrió un infarto mientras se encontraba en una pista de baile. Prometió a Dios que si le ayudaba a sobrevivir, haría algunos cambios en su vida. De hecho, Sara hizo algunos cambios. Se quedó al lado de su esposo y se convirtió en adicta al alcohol, a los somníferos y al Xanax, el tranquilizante que le recetó su médico para el corazón. Después de un tiempo comenzó a tener aventuras amorosas de nuevo. Yo seguía asistiendo al grupo de comedores compulsivos, dijo Sara. Usaba pastillas, comida y alcohol, y en las reuniones de CCA mi silencio pedía ayuda a gritos. Todos pensaban que me iba bien. No expresaba exactamente lo que sucedía en mi vida, pero me levantaba en las juntas y decía, estoy sufriendo, hay problemas en mi vida, pellízcame, soy de verdad, estoy lastimada. Creo que la gente se asustaba de lo que me sucedía. No querían creer que pudiera tener problemas después de tanto tiempo en recuperación. No sabían qué decirme. Luego Sara estudió para consejera de alcohólicos y drogadictos en recuperación. Se separó de su marido y tuvo un romance con uno de sus pacientes. Cuando él salió de la clínica, se mudó con ella. Él era negro, Sara era blanca. Esto la aisló más de la gente. Pronto su novio volvió a utilizar cocaína. Era una locura, dijo Sara. Yo era totalmente codependiente. Trataba de salvarlo y curarlo. Para cuando terminé los estudios de consejera en alcoholismo, estaba bebiendo y tomando pastillas en cantidades fuertes. Mi novio había pasado por 2 centros más de tratamiento y seguía usando drogas. Sara comenzó entonces un programa de recuperación del alcoholismo y de adicción a las relaciones.
Después del tratamiento, entró a trabajar en un centro de rehabilitación para desórdenes con la comida, reanudó su relación con el novio cocainómano y se lo llevó a vivir con ella al pueblo sureño donde trabajaba. Ahí estábamos, una judía blanca viviendo con un negro en un pueblo del sur de los Estados Unidos. Sabía que tenía 3 taches en contra al venir para acá, pero estaba decidida a sobreponerme. Y lo logré, pero me encontré de nuevo atrapada en la relación. Mi pareja seguía recayendo. Yo continué trabajando en el centro de rehabilitación. Estaba más o menos desintoxicada, pero no de la relación enfermiza. En la relación había abuso sexual y físico, pero yo era la transgresora, dijo Sara. Me sentía tan llena de rabia e ira cada vez que él incurría en su comportamiento alocado y me lanzaba con tal furia que me llenaba de terror. Lo rasguñaba y le arrancaba la camisa. La única manera en que él podía contenerme era levantándome y sujetándome sobre la cama. En mi locura me zafaba. Luego llamaba a la policía para que vinieran por él. Después le permitía volver conmigo. Finalmente, Sara se internó en un centro de tratamiento para la codependencia. Lo que por fin me convenció fue pensar que yo podía herir intencionalmente a otro ser humano. Me aterraba. Veía a mi madre en mí misma, pero yo era aún peor que ella. Y yo siempre había pedido, oh Dios, nunca me dejes ser como ella. Después del tratamiento para la codependencia, además de asistir a reuniones de CODA, Sara comenzó una terapia individual. De no ser por el programa de los 12 pasos, dijo Sara, seguramente hoy estaría muerta. Si no muerta, loca. Pedí perdón por la rabia que manifesté contra mi exnovio, y ahora verdaderamente es un ex. Por el momento no tengo relación alguna ni he tenido, pero creo que podría establecer una relación sana con alguien porque ahora tengo una relación sana conmigo misma. He entablado buenas relaciones con mis hijos y he hecho reparaciones por los daños que les causé. Ellos no cambiaron, pero yo sí. Ahora los veo de manera diferente. He abierto mi propio centro de rehabilitación de la codependencia porque, para mí, es una forma de prevenir recaídas en otras adicciones. Creo que yo era codependiente mucho antes que todo lo demás, dijo Sara. Sé que yo y nadie más soy responsable de lo que pienso y siento. Creo en mí misma y en lo que estoy haciendo hoy. Si creo en mí misma, entonces puedo creer en lo que hago. Antes quería que todos y todo me validaran. Acudía a 10 personas para preguntar si lo que me pasaba estaba bien. Actualmente no necesito hacer eso. Confío en mí misma, sé que estoy completa. Sara es una persona cuya vida se transformó al trabajar los 12 pasos en relación con su codependencia. Se le ha devuelto el sano juicio. Aunque los detalles de nuestra locura y lo que entendemos por volver al sano juicio varían, existen millones que, como Sara, han dado este paso y lo han visto funcionar. Después de 5 años de trabajar en un programa de 12 pasos, Craig se ha transformado de un hombre asustado, iracundo e inseguro en uno confiado, pasible y relajado. Craig es hijo adulto de alcohólico y también víctima de incesto. Ahora puede expresar sus sentimientos, tiene amigos cercanos. Su queja más grande antes de la recuperación era sentirse aislado y desconectado de otras personas. Esa también es el área de su vida donde siente que le han devuelto el sano juicio. Aunque compartimos los problemas de la codependencia, cada uno de nosotros tiene una versión personal de cómo se manifestó en su vida y qué significa que le devolvieron el sano juicio. Hace 10 años, Jane estaba al borde del colapso emocional. Su padre era alcohólico, pero nadie en su familia, incluidos el propio padre y ella misma, había identificado su problema. Jane sufría de depresión crónica. Se pasaba la mayor parte del tiempo llorando o al borde de las lágrimas. Comía compulsivamente, se aislaba de la gente y no lograba obligarse a buscar trabajo ni a durar en una ocupación. Pasó años viviendo a salto de mata en un departamento de beneficio social creyendo que no se merecía más. Constantemente tenía miedo, pero no sabía que eso era lo que sentía, dijo Jane. Mi miedo se expresaba más como un no quiero, no quiero, no quiero. Nada me interesaba. No pensaba en suicidarme, pero odiaba mi vida. Sentía que mi vida nunca cambiaría. Tenía ganas de volverme totalmente loca. Nunca sucedió, pero pensaba que sería bueno porque entonces podría expresar todo lo que traía dentro. No sabía que eso precisamente era lo que necesitaba hacer. Entonces Jane comenzó a asistir a juntas de 12 pasos. Primero fue a comedores compulsivos. Los miembros del grupo le sugirieron ir al Anon. Al principio, Jane no entendía por qué las personas creían que necesitaba Al-Anon. No comprendía lo que significaba ser codependiente.
Ahora, 10 años más tarde, la vida de Jane ha cambiado y ella comprende. Me siento en casa, me siento segura en mis grupos y dentro de mí misma, dijo Jane. Fue difícil, fue una lucha, pero lentamente regresó mi esperanza, regresó mi deseo por la vida y el aprecio de mí misma. Jane obtuvo una maestría y trabaja a tiempo completo en una agencia de gobierno. Tiene un hogar bonito, un auto y a sí misma. Han cambiado sus creencias acerca de lo que se merece de su trabajo, de sus relaciones y de la vida. Aunque todavía las relaciones le causan conflicto, actualmente ha tenido el valor de participar en una y se esfuerza para que sus necesidades sean satisfechas. Tiene un sistema de apoyo y se siente en contacto con la gente y consigo misma. Lo mejor que han hecho los 12 pasos por mí es ponerme en contacto consciente con el poder, la libertad y la bondad de mi propia vida. Lo que más trabajo me costó entender es que no puedo controlar a otros, cómo se sienten, qué hacen y cómo responden ante mí. Estoy aprendiendo qué significa amar y querer a alguien, aunque carezca de control sobre él. Quiero caerle bien a la gente para sentirme más segura, reconocida y confirmada. Para mí la recuperación tiene que ver con sentirme segura y sentirme yo misma. Si me mantengo abierta a los pasos y a lo que significan para mí, se me revelan sorpresas. Los 12 pasos han sido una estructura, un contenedor, no un contenedor que me limita, sino uno que me permite sentirme segura mientras descubro los diversos misterios de la vida. Dan es un ministro. Sus problemas de codependencia se centran en no poder expresar su rabia dentro de su matrimonio, en no poner límites con los clientes y en no ver la bondad en sí mismo. Atraía a personas enfermas y necesitadas, dijo Dan. Era bueno para escuchar y no ponía límites con las personas, simplemente se me enganchaban. Para Dan, volver a sano juicio consistió en aprender a balancear su vida, a expresar apropiadamente su rabia sin tornarse iracundo ni pasivo. Equilibró su forma de escuchar, que es un don particular, con su capacidad de ser asertivo y se dio crédito por sus dones y cualidades, además de reconocer sus defectos. Los pasos me ayudan a estar más en contacto con quién soy, lo que deseo y lo que necesito, dijo Dan. Todavía me suceden cosas locas, dijo, pero estoy aprendiendo a responder con sano juicio. Mi programa de recuperación me recuerda constantemente que la vida es buena. Me sorprende brindarme bondad y cambio. He visto personas mucho más heridas y golpeadas que yo avanzar a saltos en su recuperación. Me dan mucha esperanza en relación con mi propia recuperación. Cada quien tiene no solo sus propias ideas acerca de lo que significa ser devuelto al sano juicio, sino que también estas ideas pueden cambiar a medida que cambiamos nosotros mismos. Al principio de la recuperación, necesitaba dejar de perseguir alcohólicos para controlar su forma de beber y volver al sano juicio de vivir mi propia vida. Necesitaba recuperarme del autoabandono continuo y aprender a prestar atención amorosa y diaria a mis necesidades y a mí misma. Necesitaba dejar de pensar que podía controlar a otros y que esa era mi obligación y aprender a dejar ir y permitir que la vida fluyera. A veces necesito recobrar el sano juicio para dejar la vergüenza, el miedo y los sentimientos reprimidos y sentir paz, confianza y buenos sentimientos hacia mí misma. A veces necesito volver de una actitud negativa y sin esperanza a ser una positiva y esperanzada. A veces me atoro y necesito ayuda para salir, o me obsesiono y necesito que me devuelvan mi mente y mi alma. A veces vuelvo a creer que otros tienen la llave de mi felicidad y mi destino, y entonces necesito ayuda para recordar que yo poseo esa llave. Otras veces mi falta de sano juicio significa que me detengo, agazapándome dentro de mí misma. Necesito que sean curados mis miedos para estar plenamente viva, para poder vivir la vida y confiar en su flujo. Mi idea de sano juicio responde a la necesidad de poseer mi propio poder en las relaciones, aprender a no dejar que otros tengan todo el poder, aprender a no dejar que otros me controlen sin importar qué tan sanos o bien intencionados sean. Para mí tener sano juicio es estar en paz conmigo misma y cuidar de mí misma en las relaciones en vez de cuidar de otros. Vivir sin sano juicio o permitir a otros que nos maltraten y vivir como víctimas es no tener sano juicio. Vivir en la negación, diciéndonos que los demás están bien cuando están abusando de nosotros y tratándonos mal y criticarnos a nosotros mismos porque no nos gusta el abuso es carecer de sano juicio.
Creer que merecemos tan poco de la vida es una falta de sano juicio. Creer que lo tenemos que hacer solos, sea lo que sea, es innecesario, es una falta de sano juicio. Muchos de nosotros encontramos que a medida que progresa nuestra recuperación, la definición de sano juicio cambia. Al principio, muchos llegamos a la recuperación pensando que es razonable reprimir nuestros sentimientos, estar a disgusto con nosotros mismos, quedarnos inmersos en la vergüenza y sentirnos atrapados y sin esperanza. Quizá llegamos a la recuperación pensando que es normal que las personas apenas aguanten estar vivas y que se arrastren en una existencia desdichada. Quizá consideremos normal negarnos y privarnos de satisfactores. Quizá consideremos que nuestro afán de perfeccionismo sea normal. Posiblemente veamos la victimización como un evento normal y cotidiano, una reacción razonable a las circunstancias de la vida. Mas esta visión cambia para muchos de nosotros cuando identificamos estos comportamientos como codependientes. Más adelante, quizá consideremos indeseable cualquier vuelta a las emociones y a los patrones negativos y desagradables que acompañan a la codependencia y encontremos una razón para repetir este paso. No nos culpemos ni esperemos liberarnos de enredos. Los enredos pueden ser beneficiosos y estimular nuestro crecimiento. No veamos las emociones como insanas, sino más bien como expresiones de un vivir sano. La mayoría de nosotros prefiere mantener su equilibrio. De hecho, sentirnos bien, y para nosotros eso significa sentir todas nuestras emociones, comienza a caernos bien. Algunos de nosotros buscamos en este paso y en nuestra recuperación en general más que simplemente regresar al sano juicio. Muchos sentimos que jamás hemos experimentado el tipo de vida que desearíamos para nosotros mismos. Sentimos que comenzamos por primera vez a desarrollar una forma de amar y vivir que es sana. Este programa puede darnos eso, nos puede devolver al sano juicio si es lo que buscamos. También puede renovarnos por completo. Llegamos a creer. No empezamos la recuperación creyendo que un poder superior a nosotros puede devolvernos el sano juicio. Trabajamos para ello. Crecemos dentro de nuestra creencia. Llegamos a creer. Margarita dice, no estaba viva cuando comencé a asistir a Al-Anon. Estaba muerta espiritual y emocionalmente. No sabía qué sentía. Era abusiva y también abusaban de mí. Una amiga me llevó a Al-Anon. Le encontré muchos peros al programa de 12 pasos, pero encontré algo de qué asirme y seguí viniendo a juntas debido al segundo paso. No creía, pero necesitaba que me devolvieran el sano juicio. Me sentía loca, quería ser curada y de vuelta al sano juicio, así que hice como si creyera y seguí viniendo hasta que llegué a creer y comenzó a regresar mi sano juicio. Muchos de nosotros encontramos que llegamos a creer cuando vemos que otros con problemas similares vuelven a ver su sano juicio como resultado de trabajar estos pasos. Para nosotros ver es creer, y asistir a juntas es lo que nos permite llegar a creer. Aprendí a dejar ir al ver que otros que manejaban el mismo tipo de problemas que ya no se encontraban bien, que ya no se encontraban bien. Hacían algo para sobrellevarlos mejor. Saqué fortaleza de la suya, dijo Stanley, el arquitecto cuya vida fue controlada por su hijo adicto durante 16 años. Yo no sabía que había otra forma de reaccionar, de vivir la vida o de sentir hasta que comencé a escuchar a otros que estaban recuperándose de la codependencia. Vi a otros en circunstancias similares comportarse en forma cuerda, parecer felices y sanos. Al verlo, pude creer. Al principio solo podía creer que había funcionado para ellos. Lentamente, llegué a creer que el trabajo de la recuperación podría funcionar para mí. Lo creí porque vi a otros, luego creí porque comencé a ver pequeños cambios en mí misma. Ver a los otros cambiar, ver cómo funcionan los pasos en su vida, ver que la gobernabilidad, la paz y la alegría han vuelto a ellos es la forma en que llegamos a creer que es posible para nosotros. A veces, escuchar las historias de cómo otros han sido profundamente transformados nos ayuda. A veces, escuchar pequeñas palabras de sabiduría, los ejemplos cotidianos de cómo otros aprenden a cuidarse y a vivir una vida diferente puede ser igual de importante. Recibimos el mensaje en muchas formas. A muchos no nos cuesta trabajo este paso una vez que comenzamos a asistir a juntas. Es difícil no llegar a creer si escuchamos y observamos.
Para mí fue transformador reconocer que las personas realmente pudieran actuar en forma diferentes a las mías. Pensaba que tenía que controlar, me sentía atrapada en mi depresión. Este fue un paso para salir de la oscuridad y de mi codependencia. Fue el paso que di hacia la curación y para aprender que tenía alternativas. Quizá lo mejor que nos ofrece este paso es que, sin importar qué queramos y necesitemos hacer en nuestra vida, no lo tenemos que hacer solos. No tenemos que usar nuestra fuerza de voluntad para cambiarnos a nosotros mismos. Por primera vez, no tenemos que esforzarnos tanto. Podemos confiar en un poder superior. Un poder superior. No tenemos que comenzar con un entendimiento complejo de un poder superior. No tenemos que empezar con ideas detalladas de lo que queremos lograr en nuestra vida y cómo debe suceder. Ni siquiera tenemos que saber qué estaremos haciendo mañana. Podemos empezar donde estamos, con cualquier cantidad de fe o falta de fe que tengamos en este momento. Empezamos creyendo que es posible y que sí nos será devuelto el sano juicio. No importa si nos es devuelto para algo pequeño, como manejar una emoción pasajera, o para algo mayor, como el sano juicio que necesitamos para comenzar la recuperación o superar una experiencia traumática. Nos abrimos a la ayuda, cuidado amoroso, guía y poder de Dios. Llegamos a creer que seremos curados y que los instrumentos que necesitamos para curarnos llegarán a nuestra vida. No está mal fundada nuestra fe cuando llegamos a creer que la recuperación trabajará en nosotros. Dios fue incluido en este programa de recuperación porque Dios es fundamental en la recuperación y fundamental para el cambio y el saneamiento psíquico y espiritual que buscamos. Hacemos ciertas cosas para cambiar, pero en el fondo somos cambiados. Es un proceso espiritual. La decisión de referirme a Dios como un poder superior y permitir que las personas desarrollen su comprensión de este poder fue intencional. Este programa es espiritual, no religioso. Los pasos se idearon para ser compatibles con todas las religiones y creencias religiosas. También se idearon para ser accesibles a aquellos que carecen de religión o creencia religiosa. Muchos de nosotros llegamos a la recuperación con ideas torcidas acerca de Dios, llenas de terror y a veces rígidas y basadas en la vergüenza. Quizá temamos a Dios, quizá creamos que Dios nos odia o nos ha abandonado. A lo mejor tuvimos experiencias desagradables con alguna religión. Algunas personas llegan a este programa porque un sistema religioso tuvo el mismo efecto destructivo en su vida que una familia disfuncional. Se debe tener mucho cuidado en permitir a los individuos la libertad para explorar y determinar sus propias creencias espirituales. Debido a la gran cantidad de abuso físico y sexual que muchos hemos sufrido, algunos programas de 12 pasos han quitado toda referencia al género de Dios. Algunas personas no quieren que Dios se identifique como un ser masculino. Algunos no quieren referirse a Dios como un ser femenino. Algunos no quieren llamarlo Padre por el abuso sufrido a manos de algún padre terrenal. Algunos de nosotros estamos cómodos con un concepto tradicional de Dios. Eso también está bien. Estos pasos permiten satisfacer nuestras necesidades con un Dios como nosotros lo concebimos. Podemos llegar a estos pasos con nuestros temores, prejuicios, necesidades y deseos y aún así encontrar recuperación. No es nuestro papel imponer a otro ser humano cualquier creencia religiosa o espiritual. Tampoco necesitamos aceptar las creencias de otro. Estos pasos me parecían tan confusos al principio, dijo Tim, quien asiste a juntas de hijos adultos de alcohólicos. Me decía, no lo comprendo, no lo comprendo, no lo comprendo. Ahora comienzo a conectarme espiritualmente con estos pasos. He aprendido que los padres representan a Dios y los míos eran tan disfuncionales que yo había dicho al demonio con Dios. Ahora estoy usando estos pasos para reinstalar a Dios en mi vida. Lucha con el concepto de un poder superior. Lucha todo lo que sea necesario. La mayoría lo hemos hecho. Lucha hasta que encuentres tu poder superior y sepas que a tu Dios le interesan los detalles más grandes y más pequeños de tu vida. Cuando damos este paso, comenzamos a aprender mediante la experiencia personal. Luego, otros llegan a creer a través de nuestro ejemplo de cómo hemos sido sanados y ayudados. Este programa es una cadena interminable de curación. Mediante el creer y mantenerse abierto a estos procesos de recuperación, seremos transformados de una manera natural y gobernable. Para mí, esta es la parte más emocionante de la recuperación. También es una parte que necesito recordar. No tengo que forzar ni controlar mi recuperación.
Puedo hacer mi mejor esfuerzo con los pasos y tranquilamente dejar que la transformación se dé. Podemos usar este paso para ayudarnos en situaciones difíciles a nuestro alrededor, dentro de nosotros o ambas cosas. Podemos usar este paso para ayudarnos a llegar a creer que es posible desarrollar un acercamiento sano y amoroso a nosotros mismos, a la vida y a otros, sin importar nuestras circunstancias pasadas o presentes. Este paso significa que ya no tenemos que limitar nuestro futuro debido a nuestro pasado. El paso de la esperanza. Alguna vez me encontré en un tratamiento con problemas de dependencia química. Mi vida era un desastre, yo era un desastre. Cuando tuve que encarar y aceptar ese hecho, me sobrecogió la desesperación. Años más tarde, me encontré enfrentando mi problema de codependencia. De nuevo mi vida era ingobernable. Estaba deprimida y envuelta en rabia y odio a mí misma. Me consumían pensamientos acerca de controlar a otros. La idea de verme a mí misma y mis propios problemas me era ajena. No le encontraba sentido. Después de pasar años negando la realidad, por fin comencé a ver, admitir y aceptar la verdad. Yo había vivido con personas locas durante tanto tiempo que me había enloquecido. Mi ilusión de superioridad moral era difícil de sostener. A pesar de los breves momentos en que me sentía más cuerda que los que me rodeaban, en verdad sospechaba que yo también estaba loca. En ambas ocasiones, en ambos periodos de absoluta desesperación causada por la aceptación de la realidad, el segundo paso me dio esperanza y luz. Ambas veces di este paso sin ningún esfuerzo. Cuando estaba a punto de comenzar mi recuperación de la dependencia química, se me acercó una persona con problemas similares a los míos, a quien se le había devuelto el sano juicio y la sobriedad. Recuerdo haber pensado que era posible, podía suceder, le había pasado a ella, quizá podía sucederme a mí. Cuando comencé mi recuperación de la codependencia, las personas me trajeron el mensaje de este paso. Estaba en un grupo de recuperación y a pesar de mi mal humor y desesperación, vi por el rabo del ojo a personas alegres y tranquilas que parecían sanas y felices, aunque habían vivido circunstancias similares o peores que las mías. Una pequeña parte de mí lo registró. Es posible, pensé. Estas personas están manejando la misma situación que enfrento yo, solo que la están manejando de manera diferente. A lo mejor eso me puede suceder a mí. Ahora llego a este segundo paso con alegría cuando tengo la sensatez de practicarlo. Y, para mí, practicarlo significa simplemente pensar en él. Lo dejo pasar por mi mente y le doy el grado de valor que puedo en ese momento. Lo practico cuando los antiguos miedos y creencias comienzan a controlar mi vida. Lo uso cuando me enredo en mi vergüenza y odio a mí misma y comienzo a meterme en los rincones oscuros de mi ser. Lo practico cuando me dejo absorber por otros y sus asuntos, qué hacen o no hacen y qué tan lastimada o enojada me hacen sentir. He aprendido a aceptar mi enojo y dolor y que revolcarme en ellos al punto de perderme de vista, revolcarme en ellos al punto de la obsesión, pensar en otros al grado de perder mi equilibrio y no pensar en mis propios pensamientos puede ser una forma de locura en mi vida. Ya no quiero perder mi equilibrio, por lo menos no por mucho tiempo. Doy el segundo paso, lo pienso un momento. Después de identificar que mi vida se ha vuelto nuevamente ingobernable a cualquier nivel, este paso me trae esperanza. Me dice que se me puede devolver el sano juicio. Me dice que no puedo volver al sano juicio por mí misma. Me encanta controlar y manejar, no porque sea mala o defectuosa, sino porque soy sobreprotectora y tengo miedo de soltar. Pero no puedo curarme sola. Debo reunir suficiente fe y humildad para confiar en que un poder superior a mí puede hacerlo y lo hará por mí. He aprendido que esta fe está bien depositada, mucho mejor que si dependiera de mis propios recursos. Hay un fluir armónico y tranquilo que me envuelve después de dar este paso. Me saca de mi confusión aun cuando no encuentre el camino. Me saca de mi caos interno y de mi insistencia terca en seguir por antiguos caminos, aunque esos caminos me hayan destruido el espíritu. Me abre hacia un camino mejor. Cuando me canso de hacer esfuerzos que no rinden frutos, cuando pierdo la esperanza, cuando me enredo en la ingobernabilidad o en los esfuerzos compulsivos por controlar algo que no puedo controlar, entonces me paro a dar este paso. Me alisto a aceptar y admitir la verdad, que yo soy impotente. Cuando las cosas parecen ingobernables, ya sea en el trabajo, en las relaciones familiares, el amor y las finanzas, o en cualquier área de mi vida, es hora de llegar a creer.
Es hora de volverme hacia el poder superior por ayuda. Uso este paso hace 17 años. Nunca me ha fallado. Es más, no estoy segura de haber buscado este paso. Con frecuencia él me busca a mí. Llega a mi conciencia como un regalo, una salida de mi caos, como un padre amante que dice, hija, ¿te gustaría probar esto? Puede que te ayude a sentir mejor. El pensamiento me llega suavemente, a veces como, ¿por qué no voy a una junta? A veces aparece en la llamada de un amigo que me habla tranquilamente acerca del programa. A veces levanto el teléfono y llamo a alguien. A veces es un asunto personal entre ese poder y yo. Con regularidad padezco una tremenda lucha interna. Esa lucha se da entre la parte mía que insiste en que si me esfuerzo más podré controlar las cosas y salirme de cualquier enredo y la parte que sabe que hay un poder superior, un poder que me llevará a niveles de pensamiento y comportamiento más allá de lo que puedo lograr por mí misma. Este paso funciona cada vez que lo busco, cuando lo permito, y a veces cuando ni siquiera lo busco me encuentra de todas formas. Respiren profundamente, crean que un poder superior a nosotros puede devolvernos el sano juicio. Encuentren solidez en este nuevo nivel. Mediante la fe, creamos el espacio para que suceda. Dejamos de potencializar el problema y comenzamos a potencializar la solución, una que nos es dada. No se preocupen de cómo sucederá, no se preocupen de cuándo sucederá. Todo lo que necesitemos nos será dado, realizado para nosotros. Estamos en el proceso de ser transformados, solo necesitamos creer. La mayoría de nosotros encuentra que no necesita trabajar mucho en este paso. Llegar a creer es un regalo. Se nos dará cuando estemos listos y recibiremos la fe que podamos manejar en la medida que estemos preparados. Se nos pide que tengamos fe no para siempre, solo por hoy. A veces necesitamos tenerla durante una hora. Creemos que todo está bien, que todo estará bien, que las cosas del universo estarán en su lugar y que nosotros estamos donde necesitamos estar en este momento. La transformación cobra vida propia si se lo permitimos. Hay que cuidar de no confundir la ingobernabilidad y la falta de sano juicio con el profundo sentimiento de duelo que muchos padecemos al llegar a este programa. Muchos enfrentamos pérdidas y sentimos dolor al respecto. Este dolor, este duelo, es una respuesta sana y normal a nuestras circunstancias. Podemos permitirnos atravesarlo sin sentirnos desgraciados, culpándonos por el duelo. El propósito de este programa es ayudarnos a desarrollar una actitud sana, espiritual ante cualquier situación de la vida, ya sea que eso signifique enfrentar comportamientos enfermos e inadecuados en otros o en nosotros mismos, atravesar situaciones desagradables o dolorosas, manejar pérdidas o cambios, funcionar dentro del alcance de las situaciones normales, crear una normalidad mejor para nosotros mismos. Este programa nos puede ayudar a romper lazos insanos con otros, nos puede enseñar a tener conexiones sanas con nosotros mismos, con nuestro poder superior y con otras personas. En el primer paso reconocimos nuestra impotencia, ese fue el principio. Ahora estamos encaminados a recibir nuestro propio poder de un poder superior. Este poder responde con prontitud y holgura a cualquier paso hacia adelante, a la menor indicación de fe de parte nuestra. A veces todo lo que tenemos que hacer es ir a una junta o pensar acerca de este paso. Nos será devuelto el sano juicio, seremos renovados. Seremos llevados a nuestras circunstancias actuales a una solución, ya sea que involucre un cambio de opinión, de actitud, un nuevo camino, un nuevo sentir o una visión nueva de lo que debemos hacer. A veces esto sucede pronto, a veces tarda un tiempo. Si nos abrimos a la creencia de que una alternativa nueva y mejor se presentará, lo hará. Si nos abrimos por un instante a la posibilidad de que un poder superior nos dé un nuevo camino o una nueva situación o una solución, habremos creado el escenario para que eso suceda. Si nos abrimos a la posibilidad de que nos sea devuelto el sano juicio, comenzaremos a recibirlo. A muchos de nosotros dar el primer paso, enfrentar y admitir la ingobernabilidad, el dolor y las pérdidas de nuestra vida nos produjo tristeza y sentimientos sin, sin esperanza. El segundo paso nos saca de esta tristeza a la luz de la esperanza y la promesa. Este paso nos ofrece esperanza, no la falsa esperanza que muchos hemos albergado durante años, sino la esperanza real de una recuperación real. Demos este paso cuando sea que lo necesitemos. Actividades. 1.
¿Cuáles son las actividades que te dan esperanza y te ayudan a creer que todo está y estará bien? Ir a juntas, hablar con personas en recuperación, leer literatura de recuperación. Haz una lista de aquellas actividades que te han ayudado a creer más en el futuro. 2. ¿Cómo han cambiado tus ideas acerca de lo que significa que se nos devuelva el sano juicio? ¿Han cambiado tus expectativas de recuperación? Ahora, ¿qué esperas de la recuperación que sea diferente a lo que esperabas cuando empezaste a recuperarte? 3. Por ahora, ¿cómo defines un poder superior a ti mismo? ¿Crees importarle a ese poder? 4. ¿Cuál sería un plan de cuidado razonable para ayudarte a continuar creyendo que la recuperación puede funcionar en tu caso? Revisa tus respuestas a la pregunta número 1. 5. ¿Qué han recibido otros en la recuperación que te gustaría a ti recibir? ¿Crees que es posible? 6. Haz una lista de las áreas de tu vida en las que te gustaría que se te devolviera el sano juicio. Tus metas serán más efectivas si se centran en restaurar tu propia vida más que la de otra persona. Fin del capítulo del segundo paso.